Ay, Dios. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Precio de la Fama en este viernes. ¿Cómo están todos? Fíjense que pensé que iba a llover y hoy el día estuvo bonito, hasta así como que se nubló, bueno, al menos por acá, por el norte de la ciudad, y luego hasta sol salió, entonces qué padre cerrar así la semana, una semana de mucho trabajo. No saben cuántas entrevistas hemos hecho, o sea, Carlos, vas a acabar conmigo, no, pero padrísimo porque la verdad es que nos ponemos muy bien de acuerdo y acabamos de hacer una hace rato, que es la entrevista más larga de la historia que hemos hecho, pero buenísima, con René Franco, que luego se las vamos a poner porque vale la pena que la vean, todo lo que nos platicó, de lo que ha hecho en su carrera, de los proyectos que ha hecho, de las propuestas que tiene, de cosas que ha desarrollado como conductor, como productor, y además hablamos también de las frivolidades de la Casa de los Famosos, y le decía yo a René, es que me gusta cómo tú vas y picas, le haces que se enojen, ellos sí se enojan, pero tú no te enojas, porque como cuando el Apio le dijo, no voy a gastar mi saliva, prefiero masticar un chicle que hablarte a ti, pero ya el Apio está entendiendo que esto es parte de la teatralidad del asunto, entonces el Apio ya no crean que está como así ya enojándose, sí se enojó en las primeras galas, pero ahorita ya está participando y él también ya le está entrando a la onda teatral. O sea que el reality se hace afuera y dentro de la casa. Pero otra cosa que quiero comentarles y que a mí me angustia en lo particular, yo sé que es un show y todo es parte del show, pero cuando les afecta a los hijos, híjole, creo que ahí sí hay que replantearse las cosas. Acabo de ver unas imágenes de la hija de Sergio Mayer, que así como yo el otro día conté que no me parecía, con Carlos creo que lo estábamos platicando, que no me gustaba ese podcast que hicieron en familia con los Mayer, porque expone a las niñas de muchas maneras y yo las respeto porque son menores de edad y a ellos también. Pero acabo de ver unas imágenes en donde la niña le va a gritar afuera de la casa, papá, eres lo máximo, te extraño, eres el mejor, no hagas caso de lo que te están diciendo, no te enganches, porque al parecer Sergio está muy trastornado y molesto porque Poncho ya está queriendo poner en contra de él a los demás, haciendo una estrategia sacando a Sergio. Y según dice Antonia, su padre nunca hubiera sacado a Poncho, él hubiera seguido con el Team Infierno hasta el final. Pero también hay que entender que están en un juego, Poncho ha estado en muchos realities y Sergio también, por eso me extraña, y Poncho va por el gran premio. Entonces, ahorita ya no es cuestión de equipo para Poncho, entonces ya está sacando a Sergio, que tal vez lo considera su rival más fuerte, y ya ven que ayer estaba acostadito Sergio y dijo, es que les voy a contar porque estoy muy molesto, decepcionado, yo di todo por el equipo y ahora el equipo parece que está haciendo acuerdos aparte y hoy iba a ampliar la información, pero es eso, Poncho ya está jalando, ay, me van a matar que no quieren que hable de la Casa de los Famosos, pero nada más eso y ya, pero es que les voy a decir que me angustió mucho oír a Antonia, la hija de Sergio Mayer, llorar, gritarle, papá, no te enganches, papá, déjalo ir, suéltalo. O sea, me angustia que por un juego que ellos, es su trabajo, están ganando dinero, sí afectan a la familia, porque sí la afectan. Son chicas menores de edad, oyen que dicen cosas de su papá, que los critican, que ya dijeron de todo tipo de situaciones que, bueno, desde hace mucho a Sergio lo han atacado. Sergio lo puede digerir, pero Isabel y sus hijas no. Igual, atacaron a Bárbara Torres y su hijo no lo soportó. Entonces, híjole, esa es la única parte que me duele. Pero ya a otra cosa, Encarnación Huerta, tienes toda la razón. Buenas noches, mi querida Isla Soto, Susana Bacasela. Disculpa, no le creo al famoso Charlie, me parece un vividor. Ahorita les voy a decir por qué puse ese título y por qué quiero que platiquemos de ello. Tony Jiménez, Anita y Alex, bendiciones, que tengan excelente fin de semana. Me encanta que se contesten entre ustedes, a veces hasta pleitos hay y yo les voy a confesar algo. Entonces de pronto estoy hablando acá y empiezo a ver lo que dicen y por eso luego me distraigo por estar en el chisme de acá
y de acá. Lo que pasa es que apenas yo estoy a veces comentando otros temas y entonces si me meto a lo que ustedes están diciendo ya me hago bolas, pero qué buen chisme se traen en el chat, en el super chat. Ayer ya no le di las gracias a Dolores porque justo estábamos en todo lo de Luis Miguel. Le agradezco mucho a Max Lumbia que se enlazó conmigo. Él siempre conmigo ha sido lindo, amoroso, muy cariñoso y además él sí hace sus investigaciones y es muy profesional. Entonces, bueno, pues ya estamos aquí y dice Ana Sora, ¿qué de positivo puede dejar ese reality? Pues mira, es frivolidad. ¿A quién? O sea, dejarle a quién. ¿A nosotros como público tocaya o a los que están allá adentro? A los que están allá adentro, mucho dinero, y es parte de su trabajo. A los que estamos afuera, morbosos, pues el morbo, porque todo el mundo está viendo situaciones que pueden pasar en tu familia, cómo se pelean, cómo tú te puedes pelear. Por eso yo decía que es un reflejo de la sociedad. Entonces, no es que dejen nada bueno, pero pues hay tantas feas noticias, Anita, tantas cosas tan terribles que perder el tiempo viendo la casa de los famosos relaja, o sea, relaja. Yo entiendo que no a todo el mundo le guste, es una gran frivolidad, pero entretiene y no te hace daño, o sea, lo ves y, sí, el chisme, la Wendy, o sea, bueno, yo lo veo así. Libby, Anita, Ingrid es muy prepotente cuando pide algo a la farmacia, es muy déspota. Ay, Libby, ¿cómo sabes? ¿Tú trabajas en la farmacia? Cuéntame más detalles, Libby. O sea, si me das un poco de más detalles, tú trabajas en la farmacia, ¿cómo sabes que es prepotente? ¿La escuchaste? ¿Tú le tomas el pedido? O sea, un poquito más de datos para pues poderlo comentar. Lucy Díaz, hola, linda noche a todos. Encarnación, eres la mejor. Ay, gracias. Yo les agradezco que estén aquí. También gracias a los que se han suscrito a mi canal, que ya saben que es gratis. Y al lado de la suscripción están las membresías de los Annie Lovers, pero todos son Annie Lovers. Y además estoy muy contenta por estar aquí con ustedes en viernes, hacer con ustedes el programa, que me escuchen, que me regalen un poco de su tiempo. También quiero contarles que ven que habíamos estado en Sale el Sol de 9 a 12 del día esta semana. A partir de lunes regresamos de 9 a 11:30 y Qué Chulada retoma su horario. Hay que entender que pues todos los canales hacen sus ajustes. Ahora viene nuestro gran ajuste con la nueva producción. Les cuento avances porque me preguntan. Ale Luke es la productora todavía y me parece que hasta el 15, ¿no? O sea, la semana que entra ya nada más. Entonces ella concluye su participación y Adrián Patiño, que es el nuevo productor, él ha estado yendo todos los días, platicando con todos, viendo qué quiere cambiar, qué quiere proponer, cómo mover las fichas, en fin. Y bueno, pues ya estaremos viendo sus cambios. Viene muy lindo, con muy buena actitud y pues muy agradecido con Imagen por la oportunidad. Y pues nosotros despidiendo a Ale con mucho amor en lo personal, yo la quiero mucho, la conozco desde hace años como Adrián Patiño, trabajamos juntos en Venga la Alegría, nos conocemos hace mucho tiempo y bueno, le deseo lo mejor y Adrián también está iniciando una nueva etapa, tiene 3 hijos, tiene familia y está con toda la ilusión de hacer Sale el Sol. Y Adrián Patiño para todo, hoy le estaba diciendo, siempre decía, venga, venga, por eso le pusieron Venga la Alegría. Entonces, ahora le digo, ¿y ahora cómo vas a decir? Le digo, pues sale, 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 para poder hacerlo. Y luego decían a Ceci, hasta la coronilla me tienen con la casa de los famosos. Famosos por eso, por ti, Ana Ceci, varios. Ya no estoy hablando de eso, eso ya lo pasamos por ahorita. La fijadita, la MU presente, Abigail León, ojalá regrese Alex Caffi. No, pues fíjate que no va a regresar porque primero ya ven que se molestaron por lo que dijo de Nacho Lozano. Entonces, ese fue el motivo por lo que se tomaron las decisiones. Luego le habían dicho que ya volviera y él ya no quiso, fue decisión de él. Pero ahora que ya salió, pues ha hecho varias notas en donde sigue hablando de cosas de imagen, de ejecutivos, y pues me imagino que no estarán contentos. Entonces, bueno, ahí y la entrevista de Ingrid con Jordi, y hay varias cosas que no le creí, aunque siempre he estado de su lado porque también ha pasado por muchas situaciones muy delicadas. Saludos, Anita. Aida, si me dices qué cosas no le creíste, pues también aquí lo comentamos ahora que vamos a poner una entrevista con Charlie, donde él explica por qué está enojado con Ingrid Coronado y por qué dice lo que dice.
Entonces, bueno, también vamos con Sergio Corona. Quiero aclararles, hablé con Luz María Aguilar y demás para ver cómo sigue. Ya ayer dijimos que no fue infarto, por fortuna, que simplemente se le fue como la onda durante la grabación de, como dice el dicho, justamente estaba en la cafetería, por eso lo llevan al hospital y él jura y perjura, don Sergio Corona, que la semana que entra, así como lo oye, ya va a estar trabajando. Es muy alegre, muy simpático, agradecido de la oportunidad de estar en, como dice el dicho, y pues lo único que quiere es volver a trabajar, porque me dice a mí, si me descuido tantito, van a poner a Omar Fierro en mi lugar, porque para eso lo están preparando. Entonces, no, mientras esté él, por supuesto que la productora va a poner a Sergio Corona. Cuando ya no pueda, pues quién sabe cuál sea su decisión. Laura Betancourt, ¿cómo estás? Andrés Bracho, gracias porque siempre eres de los primeros y me pones muchos mensajes. Miriam Balcázar es otra muy linda que siempre pone su like y ustedes ya pusieron su like. No sean díscolos, ya estamos terminando la semana. Un like así, miren, no les cuesta nada. La fijadita yo no le creo nadita a ese Charlie. Si no se hace responsable de su hijo, mejor que se calle la bocota. Ay, me encanta que anden filosas. Laura Betancourt, a mí sí me gusta que nos comentes de la Casa de los Famosos. Pues es que a uno sí, y uno, de los tramposos. Ay, Dios, mira, ni lo leí, ya me fui como de largo. Bueno, Sergio Corona, bien. Y a todo el mundo le estamos preguntando, ¿quién creen que gane en la Casa de los Famosos? Esto se los pongo porque está chistoso. Óiganlo antes de que me digan que por qué otra vez la Casa de los Famosos. A alguien se le ocurrió preguntarle a Alexa, que es este dispositivo que le puedes dar instrucciones para que ponga música, prenda la luz y demás. ¿Quién va a ganar en la Casa de los Famosos? La verdad está divertido, quiero que lo escuchen. Según Alexa, ¿quién va a ganar? Alexa, ¿quién es el ganador de la Casa de los Famosos 2023? En la Casa de los Famosos 2023, quedan solamente 6 participantes: Wendy Guevara, Mariana La Barbie Juárez, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Osorio y Nicola Porchela, por lo que la final está más cerca. ¿Y quién gana? Alexa, ¿quién gana la Casa de los Famosos 2023? Se dice por ahí que Poncho podría ser el ganador, pero quién sabe, en una de esas Wendy nos da la sorpresa. No está lo máximo, o sea, hasta preguntarle a Alexa, y Alexa cree que Poncho de Nigris podría ser el ganador. Fíjense que yo también coincido que podría ser Poncho de Nigris. Yo ya se los había dicho que yo creo que va a quedar Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Wendy, así en esos lugares. Pero bueno, Alex y yo coincidimos. ¿Ustedes qué? A ver, dice Leti Sastre, yo no quiero que gane Emilio, Poncho ni Sergio. El ente, Nicola, Andrés Bracho, que Sergio cumple, 95, entonces tiene 94. Graciela Santiago, qué divertida. Alexa, pues es que sí, fíjense que le puedes, o como así, y no han hecho la prueba, yo le pregunto así cosas raras y te contesta muy simpático cuando anda uno de ocioso para divertirse, entonces también lo pueden hacer con el teléfono. Y otros que no, Poncho no, dice Leti, Graciela Santiago, prefiero que gane Wendy, Laura Betancourt, yo no quiero que gane Poncho, y cada quien tiene su idea sobre la Casa de los Famosos. Ahora vámonos con Jorge Loza, que lo fuimos entre... vamos, perdón, primero con Silvia Pinal, porque les digo que estaba bien bella, bien guapa, la maquillaron muy padre y acudió al festejo del programa hoy, que el fin de semana les voy a poner la entrevista con Andrea Rodríguez, la productora, que está muy bien. Entonces, vamos a ver el video, A ver, bueno, vamos a ver, video sorpresa, porque ya nos hicimos bolas. Vamos a ver, yo digo que es Jorge Loza. Siempre digo que son patadas de ahogado, de querer buscar la excusa o querer desarmarme. Todo el tiempo han intentado eso y fuera ahorita siguen intentándolo. Y es una tontería porque realmente son todos los colgantes que yo tengo que representan cosas bonitas o a personas en mi vida, como el de mi papá, como el péndulo que tengo, que es un colgante que lo compraron mis papás cuando yo nací, tiene la misma edad que yo. Por eso lo traigo conmigo. Tengo otro péndulo que es de obsidiana que representa cuando yo llegué a México. Fue el primer colgante que me compré y lo llevo en todas las pirámides donde he ido siempre a cargarlo porque yo creo mucho en las energías. Entonces,
nada más lejos que de la brujería, son cosas representativas que se vuelven tu motor de vida. ¿Crees que esto ya exceda, pues la parte del juego ya se vuelve un poco un ataque un poquito más personal? Sí, yo creo que ese es el tema aquí, que sí, es un juego, pero con la palabra es un juego hay que tener cuidado porque supera la delgada línea de la agresividad hacia la persona. Ese es el tema, que a veces la carrilla ya no es carrilla y siento que el que cree que sabe hacer mucha carrilla pierde los papeles y demuestra que no es tan inteligente en el momento en que no tienes la inteligencia para saber dónde está el límite de la carrilla también. Es que ellos juegan demasiado fuerte, a eso es lo que voy. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite y la excusa porque de verdad todo es, como es un juego, nos podemos madrear? Yo creo que no, que como seres humanos llega un límite en el que no, por ser un juego, ya esa es la excusa y ya puedo hacerte lo que me dé la gana porque es un juego. Entonces, puede que... Por eso no congeniaste mucho con ellos. Sí, totalmente. Por eso mi forma de jugar no era empática con la de ellos por ese tema, porque no comparto. Pues es que es lo que cada quien quiera interpretar. Hay unos que dicen es dentro de la casa y así fue el juego como Bárbara Torres y lo que pasó adentro se queda adentro. Hoy yo ya soy otra. Hay quienes sí les molesta cuando salen como a Jorge y a varios del Team Cielo y hay otros que están peleando también acá como Apio, en fin, entonces yo creo que por eso sí ya hay Casa de los Famosos 2, se debe definir bien cuál es el límite. Acá tal vez el éxito del programa que estábamos comentando con René Franco, que luego les vamos a poner la entrevista, es que los dejaron hacer lo que quisieron. Y por dejarlos hacer lo que quisieron, generaron buen contenido, pero también en algunos puntos se pasaron. Entonces, yo creo que por ahí va. Y fíjense, regrésame las que vieron, Alexa, estuvo muy chistoso porque tanto Miriam Balcázar dice, mientras se transmitía mi Alexa, se sintonizó y contestó lo mismo, que gana Poncho. Y también le pasó a Ana Sora, mi Alexa te escuchó y contestó que gana Poncho. Mira, qué chistoso, Alexa también la habrá comprado la Casa de los Famosos. Como ya dicen que todo está truqueado, pues a lo mejor Alexa también. Y luego Laura Betancourt, me encanta cómo Jorge Loza se expresa, es muy noble. La verdad, sí, yo creo que también los primeros días, como lo molestaron mucho adentro y afuera también lo seguían molestando, pues por eso también se puso así pesado, ¿no? Ha de haber dicho, ya chole, ya estamos afuera, aquí no los voy a aguantar. Pero si ustedes lo escuchan, es un chavo tranquilo, inteligente, demostró su inteligencia emocional dentro de la casa porque realmente nunca explotó, como podría haberlo hecho porque lo fastidiaron de un hilo. Ahora sí vamos con Silvia Pinal, que les decía que acudió al festejo de los 25 años del programa Hoy y estuvo muy, muy bueno, tuvieron un super rating, 4.90, por ahí 95, casi los 5 puntos, que hace mucho o sea, tiene muy buen rating, pero generalmente va entre 3.5, cuando le va bien 4, pero casi llegar a los 5, no, pues fue un súper festejo y felicidades porque lograron muy buen rating. Entre los invitados estuvo Silvia Pinal, se ve bellísima y chéquenla, ahora sí luce bien, ahora no estuvo. Claro, se parece. Ahí está el festejo, están todos presentes, ahí está doña Silvia Pinal, estuvo un ratito, cuando consideraron pertinente, pues ya se la llevaron, la querían entrevistar, pero pues dijo muy poquitas palabras, por ahí se encontró con Pepillo Origel, que ven que son amigos de toda la vida, y muy bien Pepillo dándole besos y abrazos, le preguntaron del testamento y dijo, ay, no, yo no me quiero meter. Cuando yo en algún tiempo hablé con ella, sí había testamento, pero fue hace muchos años. No sé si ahora lo ha cambiado o demás. Y le vuelven a preguntar de, oye, ¿por qué no estás de acuerdo que vayan conductores o periodistas de otros canales? No, ¿por qué? Si en Televisa hay, ¿para qué llevarlos de todos lados? Y yo creo que no tiene nada de malo, Pepillo, porque pues si la empresa te da permiso de traer gente de otro lado y gente de otro lado les dan permiso de ir, pues está bien, ¿y por qué no? Ahora ya no es cuestión de vetos, mientras no tengas exclusividad, realmente qué bueno que haya libertad de irse a un canal a otro, a donde te den trabajo. Mira, Laura Betancourt, Alexa también me contestó y dice Beto Valdivia, Alexa anda con Poncho, yo también creo eso, Beto. Ve, Lanita, habías dicho que eso era mentira, lo de Café, y hoy dices que lo castigaron por hablar de ese tipo. No, yo no dije que era mentira.
Mentira, porque no lo corrieron por eso, lo regañaron. Luego se arreglaron las cosas y le dijeron que podía regresar, pero él ya no quiso regresar. Entonces, al principio, el mero principio, nosotros nos dijeron que era mentira, que no había sido por eso yo así se los conté. Después él ya contó lo que había sucedido y bueno, se habían arreglado las cosas al final, pero él ya no quiso volver. Laura Betancourt, doña Silvia ya está un tanto dispersa, pues sí, también tiene 90 y tantos años. Jorge es un caballero, dice Mita Ramírez, él sí es todo un hombre, mis respetos, fuiste el mejor de esa casa de depravados. Y Graciela Santiago me encanta, Alexa es una fraudulenta, pues sí, cómo no. Oigan, y bueno, pues ya en que les conté de Alejandra Guzmán y este tema de milagros, y ahora todo el mundo está diciendo que pues está facturando como Shakira. Graciela Mendoza, gracias. Adquirió su membresía por 6 meses más. Muy buenos programas esta semana, Anita, muy interesante tu canal, felicidades. De verdad que eres un encanto, te lo agradezco de corazón. Siempre me has apoyado y eso no tengo cómo pagártelo, más que tratando de hacer un buen programa. Gracias, Gracielita Mendoza. Y los que quieran ser parte de las membresías de los Anilovers, adelante, se los agradezco. Oigan, bueno, yo les decía que, a ver, si ustedes tuvieran un programa así fuertísimo con su hija o su hijo, pues yo creo que lo primero sería ir con tu hijo y tratar de arreglar las cosas. Alejandra sí ha intentado mandarle un par de mensajes, pero eso no es suficiente, que vaya a Miami y que la busque y la encuentre, porque pues Alejandra le dio el departamento y se lo regaló. Alejandra Guzmán sabe dónde vive su hija, no que le manda ahí un mensajito y luego esta canción. Hasta este momento, déjenme checar, Frida Sofía no ha reaccionado, lo cual me llama la atención, porque si le hubiera dado risa, ya lo hubiera dicho o ya hubiera hecho algo. Sin embargo, desde ese día, nada, no ha subido nada, no ha habido reacción. Entonces, no sé si le haya movido o le haya pegado un poco la canción o está pensando qué decir antes de hablar. Está raro porque Frida Sofía reacciona a bote pronto, rápido, y esto se está reservando bastante. Entonces, pues esto me hace pensar que podría haberle movido el tapete. Pero una canción, pues no es suficiente, ya contábamos nosotros, y ahora están acusando a Alejandra de querer hacer como Shakira, que dijo, pues, ¿por qué no? A facturar con el dolor. Pero bueno, pues ustedes ya me dirán si les parece. Ya oyeron la canción de Milagros, ¿se acuerdan que quedamos que la iban a oír y la íbamos a comentar? Bonita sí está. Alejandra tiene su estilo como compositora, como cantante, está conmovedor el video, a mí me gustó la canción, pero bueno, pues no sabemos cuál motivo o qué motivo la llevó a hacerla. Ahora vámonos con Andrea Legarreta, tenemos la entrevista, ¿verdad? Una entrevista con Andrea Legarreta. Estoy como en shock, donde siento que es un mal sueño. Yo, mis hijas chiquititas, cuando llega esa edad en la que te da miedo la muerte y que tienes muchas preguntas, me decían, mamita, pero tú te vas a morir. Y yo les he dicho siempre, yo voy a vivir en ustedes siempre, porque ustedes están hechas de mí. Y cuando vean sus ojos en el espejo, ahí voy a estar. Mi papi, hay momentos que llora como un niño. Hoy se fue al gimnasio, como todos los días. Se fue a ver a sus amigos. Lo recibieron con mucho amor. Y me dijo, mamita, tenemos que seguir adelante porque a tu mamá no le va a gustar ni que yo me quede en mi casa, en mi recámara sentado, ni que tú y tus hermanos se queden sin continuar luchando por la felicidad, por nuestros sueños. Se ve que ya había desconectado su celular, que tenía sus pinturitas listas para arreglarse en el baño y algo la hizo regresar a la cama porque estaba sentada, o sea, sentada en la orilla, bueno, acostada, pero estaba sus pies ya en la orilla de la cama, como que se había sentado y después parece como que se recostó por la forma en cómo estaba. No es como que se haya desvanecido allí. Ya llevaba un rato batallando, ya tenía fibromialgia,
Al día siguiente era mi cumpleaños, íbamos a comer todos juntos y mi mamá me dijo que no se sentía como para ir a un restaurante. Después de la comida estuvimos mis hijas y yo. Y pues esto no lo he compartido, pero cuando yo me despedí de ella, antes de que se cerrara la puerta, lo último que vi fue su carita. Y su mirada, no sé si era su mirada, su alma a través de sus ojos, hizo saber que ya no le iba a ver. Mía salió a un pasillo y se quedó ahí parada de espaldas a nosotros, a mi papá y a Nina y a mí. Y Mía no paraba de llorar. Y después Nina se abrazó de mi papá y lloró muchísimo. Y Ninita, que estaba en casa, pues me acompañó. Y ella pues vivió esa parte, o sea, vio a su abuela sin vida. Gracias, amores, gracias, bendiciones. Pues fue lo que dijo Andrea Legarreta y regresó al programa hoy, pero también a la obra de teatro de Vaselina y volvió a decir que, bueno, pues regresó porque a su mamá le hubiera gustado ahí. Dice, regreso para darle vida a mi Frenchy, ese personaje tan bello y mágico, tan feliz y entusiasta. Voy a dejar que mi personaje me regale la alegría, la sonrisa y el entusiasmo que tanto me hacen falta hoy, porque sé que a mi Chabelita, que le fascinó la obra y se sintió muy feliz y orgullosa de mí, le gustaría verme aquí de nuevo, y porque mi papi hermoso me impulsó a hacerlo como siempre lo hace, estoy aquí. Esta función y mi vida entera van por ti, mi amor, preciosa Chabelita. Te amo, mi reina, como decías tú. Que no se te olvide nunca, la foto de atrás es la última foto que nos tomamos juntas. Después en mi cumple un video muy lindo que ya les compartiré. Gracias de nuevo por su apoyo. No tienen idea del bien que nos hacen a mi papi, mis hermanos y mi familia entera. Bendiciones siempre. Entonces, pues un abrazo cariñoso nuevamente. Ya les hemos dicho que pues estas cosas son muy dolorosas. Cambiando de tema, dice Beto Valdivia, pues a Frida le conviene reconciliarse con su mamá. Ahora que Alejandra ya no tiene heredero, a lo mejor por eso está tan calladita. Y arriba Maruja me decía un comentario interesante que yo no sé o no sabía, que Alejandra no le compró el departamento. Dice, la abuela paterna, o sea, la mamá de Pablo Moctezuma, le regaló una casa a Frida. Alejandra lo único que hizo es venderla y con esa plata compraron el departamento de Frida. Ay, pues qué buen dato, lo voy a averiguar, Maruja, porque yo siempre había entendido que Alejandra fue la que le compró el departamento con dinero de Alejandra, pero gracias por el dato que me parece muy interesante y lo voy a averiguar. Entonces, miren, de uno siempre aprende de ustedes, sin duda alguna. Ahora vámonos con Charly López, porque este es el meollo del asunto, que quiero que comentemos a profundidad, porque Charly López durante muchos años se quedó callado, porque era la madre de su hijo Emiliano. ¿Por qué ahora empieza a hablar? Aquí Charly López lo explica. Se vio como muy agresivo, yo siendo muy llevado, que conozco perfectamente a Sergio, a Poncho y a la gran mayoría, yo lo vi fuerte, ¿no? Se me hizo como denigrante a mi punto de vista. La neta, yo sí le suelto un patadón, o sea, aunque me saquen del programa, porque una cosa es el juego y otra cosa es que yo me sentí, de verdad, yo me identifiqué con Nicola y creo que mucha gente, porque te sientes como agredido. Ok, la bajada de pantalón normal entre hombres, pero ya el de echarte la crema, que creo que se me hizo demasiado, y el decirle, yo ahora te voy a meter, o sea, ¿qué pasó, no? O sea, como que tranquilos, ¿no? ¿Tú lo harías? ¿Tú levantarías cargos? No, le meto un madrazo, yo a Poncho y a él y a quien sea. Yo lo que creo es que le pertenece a la viuda, que es Ana Ferro, que es su esposa, y a la mamá de Fernando, ¿no? Y después de todo lo que yo he vivido, creo que la señora es capaz de cualquier cosa. Ingrid dice que ella siempre ha procurado apoyar y ayudar a los papás de sus hijos. ¿A ti en qué te ha ayudado? Puse en una demanda nada más. A mí no necesito que me ayude, yo pagué mi casa. Yo vendí una casa en Chiluca y un departamento. A ver, para ser muy breve. Ella entró a Garibaldi porque yo la metí, y los primeros 5 años. Yo ganaba 5 veces más que ella, porque yo era encargado, y eso se lo pueden preguntar a Luis de Llano. Ganaba mucho más que todos, porque yo me hacía cargo de Garibaldi. Cuando iban a hacer Emiliano, yo compré la casa y ya no tenía ni siquiera el dinero para hacerlo, para comprar ni siquiera una cuarta parte de la casa, pero como hombre, que somos los mexicanos, das la mitad de lo que tienes a tu esposa, ¿no? Porque confías en ella. Casi me mantuvo. ¿Perdón?
perdón, si ella cuando salió de Garibaldi no tenía nada, cuando entró a Garibaldi no tenía nada y cuando salió de Garibaldi tampoco. Entonces, que no me venga a decir ahora que era la que pagó toda la casa, casi me mantuvo. Perdón, yo también había trabajado desde los 6 años y me conocen ustedes. Y en Garibaldi duré 10 años y ganaba mucho más que ella. Entonces, son como incoherencias que al final de cuentas todo sale a la luz con el tiempo. Ahí está lo que dice, y estoy oyendo otras declaraciones de Charlie en donde dice, Ingrid es mala, es muy mala persona. Ella se ha peleado con todos sus ex por sus propiedades porque se las quiere quedar. Él asegura haber pagado la mayoría de la casa y cuando se separan, él le da el dinero, un dinero que tenía ahorrado y que lo tenía Ingrid y le dijo, ese dinero te lo quedas, es lo que explica Charlie, quédate con ese dinero y yo me quedo con la casa. Pasaron 18 años y según relata Charlie, Ingrid nunca le dijo nada hasta que un día habló a solicitar un documento y entonces ella ahí se acordó que como ella tenía el papel, dice Charlie, podía quitarle la casa. Y aquí está diciendo, ¿por qué ella me puede ofender y decirme ratero y yo no puedo defenderme? De verdad, créanme, lo dijo Charlie, y aquí tengo la grabación, Ingrid es mala, es una persona muy mala, porque solo ve por el interés de ella, está obsesionada con quedarse todas las casas de todo el mundo, y yo me voy a defender porque en el juicio hay varias situaciones que ya se irán viendo que me darán la razón con el tiempo. ¿Cuál es el problema? El pleito entre Ingrid Coronado y Charlie es que Ingrid reclama la casa porque dice que ella puso el 90%, Charlie dice que no, que él la pagó en su mayoría y cuando se separaron hasta un dinero le dejó a Ingrid a cambio del porcentaje que ella había pagado. Entonces, qué barbaridad, pues ahí está la historia y así están las cosas y por eso él asegura que es una mala persona. Y estábamos acá diciendo, él dice, yo creo que Ana Ferro y la mamá de Fer se deberían quedar con todo. Pues no es de creencia, es de lo que diga la ley. Hay un testamento que se tendrá que respetar y aunque Ingrid, por ejemplo, pusiera o interpusiera juicios, pues si no le corresponde, no se lo van a dejar. Si le corresponde, se lo van a regresar. Patricia Olmos, no creo que Ana quiera compartir el departamento con la mamá de Fer del Solar. No, de hecho, fíjate, Gracielita, que la mamá de Fer del Solar vive en un departamento sola, que ese departamento va a poder vivir en él, le dio el usufructo mientras esté con vida. Una vez que fallezca, ese departamento será para los hijos de Fer del Solar. Entonces la señora tiene dónde vivir. Ana Ferro vive en Cuernavaca y Fer le dejó aparte otro departamento. El que Ingrid está reclamando por ser suyo, o ella dice que es suyo, es donde vive Ana Ferro en Cuernavaca. Alejandro Venegas, que Charlie no mienta, sí ganó muy bien, pero invirtió en un antro, era el Woomans, que ahí destinaba lo que ganaba y en sus reventones. Entonces, bueno, eso es lo que opina Alejandro Venegas. Diana Saavedra, hola Anita, como todo en esta vida, papelito habla, es lo que yo digo. Al final se tendrán que apegar a la ley. El Charlie ya anda repartiendo, Patricia Olmos. Alex Cabrera, Anita, estoy en el hospital. Ay, ¿qué tienes, Alexander? Que no me había visto desde cuando estuve en Francia. ¿Qué tienes? Esperemos que nada grave. Pati Olmos, sí, pero Charlie ya anda repartiendo. Hilda Soto, creo que Ana, la viuda de Fer, es una interesada. La fijadita muy, Charlie, mejor cállate. Entonces, bueno, esta historia, imagínense, se separaron hace como 18 años. Emiliano pues debe tener más de 20 o por ahí, y resulta que siguen en problemas por esta situación y Charlie no se había metido y no había dicho nada hasta que Ingrid le reclamó la casa. Entonces, porque también cuenta que un día se sentó con Fer del Solar, que él siempre había defendido a Ingrid, y cuando un día se sienta con Fer del Solar, que le enseñó mensajes que Ingrid le ponía y mensajes de voz y de texto, ahí cambió su percepción y ahí es cuando él se dio cuenta, dice Charlie, que Ingrid es mala por las cosas que le ponía y por los mensajes de audio que le mandaba y de ahí cambió su percepción. Entonces, bueno, pues ya ustedes dirán, tengo muchas cosas, dice Alexander Cabrera. Ay, ¿cómo que muchas cosas? Pues como dices, que Dios te bendiga y esperemos que puedas salir adelante con tus problemas de salud y que se resuelvan pronto. Iba a ponerles pero no sé si
pueda ponerles ese audio, dejen pedirle autorización a Charlie para no meternos con más líos, ¿verdad? Porque él puso el audio en el chat, ya saben, del chacaleo, pero no sé si se puedan compartir esos audios y antes de hacer eso, mejor pregunto. O, aunque si lo pone y hay 200 reporteros, luego uno anda de decente y no los pone y luego alguien más los pone, pero bueno. La Chilindrina jugó una broma en un programa, pero quiero que vean cómo puso a sufrir a los conductores y ella, si hubiera imaginado, claro que se pusieron de acuerdo con la producción para este programa y pues la Chilindrina les jugó esa broma y el pobre señor, no, yo no quiero perder mi trabajo, por favor, Chilindrina, por favor, o sea, los llevó un poco al extremo y luego ya les dijo. Alfredo Solís, volviendo a lo de Charlie, yo era vecino de Charlie López en la colonia Romero de Terreros y lo vimos siempre como un buen chico, trabajador, alegre y bien portado. ¡Qué época! La fijadita la Mu Charlie no se ha hecho responsable de su hijo por años. ¿Quién es más mala persona? Dice la fijadita Mu. Pues para que vean que la opinión está dividida, pero por lo menos ahora está dividida. Antes toda la gente se iba contra Ingrid. Por eso acuérdense que hay que ver todos los lados de la moneda. Ingrid hace sus declaraciones, que ya las hemos puesto en varias ocasiones. Charlie hace sus declaraciones. Ana Ferro, la mamá de Fer del Solar, o sea, cada quien. La mamá de Fer, por ejemplo, pues no quiso decirlo claro, pero dio a entender que Ingrid no le presta a los niños. También hay que saber por qué no le presta a los niños. O sea, cada quien tiene su perspectiva. Francisco Humberto, Anita, ese Charlie siempre ha hablado mal de Ingrid. Cuando le ha dado entrevistas al chiquillo de las Gustavo, siempre habla mal, perdón, lo leí, me fui. Beto Valdivia, ¿cuántos años tiene el hijo de Charlie? Yo creo que 26, como 25, por ahí ya es un hombre, todo un hombre. Y bueno, él se llevaba en un tiempo mucho con su papá, incluso vivió con su papá, pero de un rato para acá, de varios años, vive con Ingrid y se distanció de su papá. Yo me imagino que a su edad, pues él evaluó las cosas, porque ahí ya no pueden decir, ay, es que Ingrid lo influenció. Pues él ya tomó sus decisiones porque vivió con su mamá, luego con su papá y prefirió regresarse con su mamá. Y dice Beto Valdivia, ¿por qué le daría manutención? No ahorita, yo creo que la fijadita, Beto, se refiere a cuando el niño era menor de edad. Pero según yo entiendo, pensión sí le dio fijadita. Deja preguntarle a Charlie, pero yo creo casi que la pensión alimenticia sí se la dio, creo, pero vamos a rectificar, le voy a preguntar también a Ingrid, a ver si me hace favor de contestarme. 25, tiene 25 años Emiliano, y es a todo dar. Y la verdad, los hijos de Fer y Charlie, que es Emiliano, son todos niños encantadores, están muy pegados a Ingrid. Ingrid es buena mamá. Como pareja, cada quien tiene sus opiniones, pero mamá es muy buena. Fanny Isa, Charlie López es poco hombre, siempre habla mal de la mamá de su hijo, pues dice que no. Ahora entienden por qué no le habla a su hijo. Pues ya ven, o sea, por eso de todo lo que se dice, cada quien va formando una idea. ¿Y por qué a los famosos sí les afecta? Porque es parte de su imagen. Para un famoso sí es importante lo que ustedes opinen. A lo mejor a usted dirá, a mí no me importa qué opine mi familia de mí o mis amigos, pero a los actores sí les importa y sí les perjudica, porque cuando uno trabaja en los medios se va construyendo una imagen pública y eso se refleja en el cariño, en la credibilidad que tiene la gente, si confía la gente en el trabajo de un actor, de una cantante, de un actor, de un cantante o de un periodista. Entonces sí es importante. La fijadita la Mu, si los hijos siguen estudiando, le corresponde dar manutención hasta los 25 años. Pues ya tiene 25. Alexander Cabrera, dejen su like. Yo estoy en el hospital y ya dio su like. Graciela también ya dejó su like. Qué bueno, vamos aumentando en esto. Pues fíjense que Ricky Martin dio una entrevista que me impactó, que habló de todo. Él con buen look, como siempre, muy guapetón. Ahí está. Y bueno, pues esto, como todo trae, fíjense, todo el equipo de seguridad andaba en Puerto Rico por aquello de los premios Juventud y porque él tiene casa allá. Pero en esta entrevista que dio, habló de su soltería, de cómo fue su separación, de las acusaciones del sobrino. Yo realmente lo veo a un Ricky Martin tranquilo.
Incluso en otra época lo vi más alterado y muy a la defensiva. Por eso bien dicen que la verdad nos hará libres. Y cuando él ha dicho ya la verdad y además ya aprendió a no esconder y no ser misteriosos, ¿por qué no lo pueden ser los famosos? Porque si alguien llega a ver a Joan Josep con alguien o a Ricky Martin con alguien, entonces se habla de infidelidad. Y de tercero, pues mejor sales, das la cara y dices, ya terminamos. Y eso que ya habían terminado hace tiempo. Se esperó un rato hasta estar con fuerza y ahora pues ya públicamente dijo que pues han terminado su relación y se le nota que está como tranquilo, tan así que les digo, generalmente te censuran mucho en las entrevistas y ahora sí hablo de todo. Maggie Colores, Emiliano se fue con su papá porque Fer lo empezó a tratar mal, pero con su papá fue peor, infórmate bien, Anita. No, pero si yo no dije nada de eso, Maggie. Solamente dije, estaba con Ingrid, se fue con su papá y luego regresó con Ingrid. Entonces, más bien omití información, Maggie, pero gracias por complementarla. Luego vámonos con a la mamá de Poncho. Ya saben que los realities participan todo, hasta el perro. Entonces vamos a ver qué dice la mamá de Poncho de Nigris. Y Leti pues se fue de la casa también hace 2 días o 3, se fue con una amiga, primero se fue que dizque a Bahía y luego con otra amiga y ya se desapareció. O sea, no es responsable de nada, pero ay no, voy a vaciar la casa porque qué mugrero, voy a vaciar todo, voy a quitar todo su mugrero allá a la cochera y que ya venga por sus cosas. La verdad debía rentar una casita e irse ya, porque yo la regué en estar arropando tanto a todo el mundo y a la mera hora nadie te quiere, ni te valora, ni te quiere. El único que está conmigo, ayudándome en todo y diciéndome cómo hacer las cosas, pues es Aldito, nadie más. Ya se va a un reality un mes y pues voy a estar bien sola. Pero ni hablar, no pasa nada. El micro, perdón, se nos olvidó el micro y yo aquí bien entrada en la plática. Ya se oye, perdón. Moritus Mora, que llegó tarde, les decía que esto lo dijo la señora, mamá de Poncho, antes de que Poncho entrara al reality, porque estaba muy, muy triste que se iba a quedar sola. Poncho de Nigris tiene una hija mayor, más los hijos que tiene con Marcela, y ahí está el problema. Es que a veces le cierro el micro para platicar sobre lo que sigue y luego se nos olvida. Perdón, ya está de vuelta. Gracias por avisarme. Ahora sí ya siempre volteo a ver el chat, porque si no, ¿se acuerdan que un día me quedé hablando 20 minutos? Pero 20 real y no se oía nada. Ay, qué horror. Y luego bien lindos muchos de ustedes, porque se quedaron, aunque no se estaban, nada más veo así, y no se escuchaba nada de nada. Sí, Marina Oviedo, gracias, ya se oye. Miriam ya me está escuchando. ¿Cómo que ya no? ¿Sí me oyes, no, Miriam? Sí. Es que dice, sí se oye, no se oye. María Guadalupe, a ver, ¿buscarías cuántos años tiene la hija mayor de Poncho de Nigris? Ahorita nos dicen, la hija de la que estaba hablando, la mamá de Poncho. Entonces, bueno, acuérdense que él estaba casado con otra mujer, esa mujer tuvieron muchos problemas, se separaron y ahora, bueno, pues ya, ¿cómo se llama? Ahora ya tiene otra vida con Marcela, pero sigue viendo a su hija. Ivana, y tiene, ahorita vemos cuántos años tiene. Qué mal por lo que declara la mamá de Poncho, Laura Betancourt. Pues sí, ¿no? Ha sido situaciones muy difíciles y les estaba contando que la mamá de Poncho, acuérdense que también se peleó en un tiempo con Poncho y con Marcela porque empezó a hablar mal de ellos y entonces como ella ya hace sus lives y todo, también tuvo complicaciones, pero ya se reconciliaron. Entonces, pues ahí está la historia. Entonces, Fanny, Isa, te queremos, Anita, muchas gracias. Gracias de verdad. Alexander Cabrera, deseo que te recuperes de todo corazón. Anaí Martínez, Anita, ¿es cueto? ¿Qué? 13 años. 13 años tiene la hija mayor de Poncho de Nigris. Ajá, no entiendo mucho lo que me dices, Anaí Martínez. A ver si me aclaras porque no entiendo qué me dices un poco.
porque no, como que no se entiende. A ver si me aclaras un poco o yo no entiendo lo que me estás poniendo de algo de Karim León. Oigan, pues muchas gracias por haber estado conmigo, por escucharme, por este fin de semana maravilloso. Me faltó, ¿verdad? ¿Quiénes eliminaron? Pensé que ya habíamos dicho todo. Hicieron eliminación de los 50, pero si se fijan, este reality de Telemundo no ha tenido tanta repercusión, este reality, y los eliminados ni siquiera, solo conozco a Cervoni, Adriano y Coach, Jessica Coach. Ellos los eliminaron. La cosa es que como son 50, pues se eliminan de 3 en 3 y pues sí hicieron una mezcla entre cosas de convivencia, más de competencia, físicas. Me decía el otro día que con quién hablamos, Tali, que estuvo ahí, Tali García, que vamos a poner la entrevista este fin, no, esta no, hasta la otra semana, que cuando le invitaron a que fuera el reality de los 50, nunca le explicaron que iba a tener retos y iba a tener mucha dificultad. Entonces, física, ¿no? Entonces dice que pues muchos no estaban preparados. Lupita Martínez, que hoy va a estar Karim de León en la casa. Me tradujiste, muchas gracias. Hoy va a estar Karim León en la casa de los famosos. Otro viernes sin baile, Ana Sora. Es que ahorita no sé qué música poner, que no me vayan por el copyright. Dice Pati Migancos, yo vi la colita de tu en vivo, que tenga... pero lo puedes ver, yo pensé que la colita de mi perro. Voy a ir por la cámara y así me voy a despedir porque alguien me pidió ver al perro y ya saben que ahora todos amamos a los perros, qué bueno que haya más amor por los perros. Me voy a despedir con una imagen para que vean qué divertida soy, que mi perro se quedó dormido. O sea, lo aburrí. Espero que a ustedes no los haya aburrido porque mi perro sí que se aburrió. Les voy a poner la imagen. O sea, esto es, mi voz lo arrulló, no vamos, miren, esto es la imagen de un perro realmente aburrido. Espérense, ahí para que vean, o sea, se aburrió. Miren, Jacobo, levántate para que te vean, ven chiquitico. Miren, no, siempre, ve. Son perros hermosos y yo por eso siempre les hago promoción a los pitbull, porque son perros muy, muy hermosos. Ya la cámara la pasé por ningún lado, pero a ver, bueno, ahí estamos, pues muchas gracias, gracias a todos, ya les enseñé a Jacobo, y pues ya saben que hay más, pero hasta ahí les cuento. Jacobo, ya duérmete, ya lo arrullé. Gracias, los quiero.